Hola, muy buenas. Es el segundo vídeo que grabo y este segundo lo grabo un poco por vergüenza de lo mal que lo he hecho en el primero. Primero lo hice en la terraza de casa, en el invernadero, hacía mucho viento, los toldos sonaban mucho. La verdad es que me expliqué bastante mal y yo creo que merece un poco hacer un pequeño esfuerzo de intentar hacer este segundo, ya que pues lógicamente no tendré como para hacer muchos más, creo yo. Todos ustedes saben que estoy sentenciado por la medicina a unos días de vida y que, pues bueno, se me ha hecho muy difícil grabar este vídeo, pero también era una pesadumbre muy grande no grabar. Muchos de ustedes ni sabrán, ni me conocerán, ni prácticamente tendrán ningún deseo de hacerlo. Es normal. Pero yo les voy a decir un poco la tragedia en la que me vi envuelto y en la que a día de hoy todavía pues vivo inmerso. Ha sido 20 años ya y más de 6 meses que asesinaron a mi mujer, María Teresa de Diego Rodríguez, y a otra señora que también usaba el mismo parking en una planta diferente, la señora María Ángeles Ribot. Ambas asesinadas por Juan José Pérez Rangel, el asesino del parking del Puchet. Y bueno, ustedes dirán, pero bueno, este señor ya fue condenado, este señor ya está en la cárcel, prácticamente lleva ahora 20 años. Pero claro, todo esto que parece ser que para el resto es suficiente, pues para mí no lo ha sido, porque también yo he estado 20 años condenado y yo no creo haber cometido ningún delito para que esto haya sucedido. Entonces, como todos ustedes saben, hay un gran sumario de este tema y lógicamente pues es muy aburrido de leer, aunque han hecho varios programas de televisión, la mayoría todos con fines novelescos, con fines de intriga, queriendo dejar a ver dudas, lo de siempre, lo que hace la prensa, pues para meterle horas a sus canales y así pues justificar sus ganancias en publicidad. Es normal, tampoco es una cosa que lo vea fuera del contexto. Pero sí que en aquellos momentos del 2000, ya en ese caso que se hizo el juicio sobre 2005, el juicio tardó 2 años aproximadamente en celebrarse. 2 años que yo me dediqué a intentar seguir mi vida, con mis negocios, con mi familia, pues se fue tornando imposible gracias a toda esta prensa y a todos estos medios de comunicación. Con lo cual el daño que me hicieron pues fue irreparable, ha sido irreparable. A día de hoy todavía sigo observando algunos programas de televisión donde siguen con la misma tónica. Bien, ¿cuál es la tónica? Pues miren, la tónica es que todavía se me acusa que yo con 16, 17 años, etcétera, fui un delincuente juvenil. Vale, y lo voy a admitir. Delincuente juvenil que dicen que robé no sé cuántos cientos de coches o más de 100 coches o... No lo sé, lo veo difícil porque yo toda mi infancia prácticamente la pasé en colegios del Estado. Madres del Amor Misericordioso hasta los 8 años, después el Colegio San José Artesano hasta los 12, los 13, después a los 14 en el Reformatorio de Amurrio hasta los 16 y medio. Y prácticamente la libertad que tuve pues fue durante 6 meses en toda esa adolescencia. Adolescencia desgraciada por
que la pasé en el País Vasco, que en aquellos tiempos pues realmente era un verdadero infierno, un auténtico infierno. Pues bien, no viene eso a colación, aquello pasó, conseguí salir del País Vasco con 19 añitos y llegué a Barcelona. Barcelona era otro mundo, parecía que habías llegado a otro país. Las Ramblas, los drustos por la noche, la gente en libertad, cosa que era inviable en Bilbao. Ahí salías por la noche y había una redada, te molían a palos. En Barcelona también pasaba frecuentemente por las Ramblas, pero bueno, más bien por esas zonas donde pendulaba un poco la gente más libertina. Resumiendo, que cuando llegué a Barcelona, en muy poco tiempo, pues primero empecé a trabajar en un bar, en lo típico, ya se sabe. Cómo te educan en los colegios es para que seas camarero o bien seas fresador o con un poco más de suerte, pues encargado de los jardines del ayuntamiento. Esto es lo que el Estado aspira a hacer contigo. En mi caso, como no estaba en mis planes nada de esto, pues bueno, empecé a trabajar en un bar y tuve la suerte y la gran suerte de que en el bar uno de los chicos iba a una escuela de artes marciales cerquita y allí me apunté. El Dojo San Gervasio se llamaba. Muchas horas muy bonitas allí pasadas de verdaderamente alegría y entretenimiento. Pasado ese tiempo, pues me tocó ir a la mili. Me fui a la mili, me tocó el CIC 3 por ahí, por Cáceres, me parece. Y como no pagaba mucho, pues decidí alistarme en la brigada paracaidista. No sé si la brigada paracaidista era 800 pesetas y el CIC 300. Pero se dio la coincidencia de que yo en aquellos tiempos pues ya estaba en fase de tener un hijo, con lo cual necesitaba algo de dinero para mandar a casa y al no trabajar, pues bueno, aquello era ya se firmaba 16 meses, ya era una mili un poquito más larga, o no me acuerdo, o 2 años, en fin, la memoria me falla un poquito. Pues bien, coincidió con la famosa Marcha Verde, todo lo que pasó en el Sáhara, etcétera, etcétera. El campamento Santa Bárbara se inundó, todas esas cosas que pasan. Pero aún así yo en la mili, pues, era un tío bastante deportista y la adrenalina me gustaba y, en fin, todas esas cositas, ¿no? Marciales que siempre me han gustado. Pues seguí allí durante unos meses. Coincidentemente, para mi desgracia, en una de las veces, uno de los alféreces que se dedicaban a hacer las revisiones médicas me comentó que tenía los pies planos y que no podía saltar. Y esto prácticamente después de haber hecho todos los entrenamientos y dispuesto para saltar. Un poco anecdótico porque luego durante muchos años fui campeón en varias competiciones en España. Incluso llegué a ser seleccionado para el Campeonato del Mundo en Japón. Pero bueno, en aquellos momentos me dieron por inválido y en principio me quisieron mandar otra vez para el CIC 3. Pero claro, eso era para mí inviable porque ya había nacido mi hijo. Entonces hice todo lo posible para librarme de la mili. ¿Y qué hice? Pues bueno, el truco fue bastante sencillo. Busqué 3 números menores de las botas que me correspondían y cada vez que salíamos a caminar, pues cogía 40 de fiebre. Al final me tuvieron que mandar al Gómez Ulla y, como resultado, al final para casa, como inútil total. Cuando llegué volví a trabajar en uno de los bares y para mi suerte otra vez, allí conocí a una persona que me comentó el tema de los mercadillos que estaba tan de boga en Barcelona. Monté una pequeña tiendecita de pantalones vaqueros gracias al patrocinio de Pantalones San Blancat, que por suerte, como el stock que tenía era gigante, pues
a mí nunca me faltaba ningún tipo de prenda. Y para colmo, la tiendecita estaba en La Pedrera, era la primera, se llamaba Mr. Jeans. Allí empecé a ganar mi primer dinerito, que ya me permitió pues realmente casi dar la entrada de un pisito. En aquellos tiempos se firmaban letras, no había ni que hacer hipotecas. Compré un pisito en Paseo de Gracia, ya pude poner a mi hijo y a mi mujer. Mi mujer me ayudaba en la tiendecita, el niño a veces pues lo llevábamos que lo cuidara una señora, estas cosas típicas de la vida. Bien, fuimos mejorando con el tiempo y al cabo de unos años que La Pedrera decidió que, como era patrimonio artístico, iba a cerrar, yo ya había conseguido ser cinturón negro, ya tenía unos grados en el tema de karate, algo de reconocimiento porque había ganado campeonatos y me dediqué a sacarme todos los títulos necesarios para ser profesor de karate, ya se sabe. Unos títulos que llevan tiempo, ¿no? Porque tienes que empezar por entrenador local, entrenador regional, entrenador nacional, maestro nacional, primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, en fin, todo esto que realmente pues te lleva 10 añitos como mínimo. Y así estuve durante 15 años dando clases en mi querido gimnasio que se llamaba Koukan, Escuela de Artes Marciales. No. Esta fase me empezó a cargar ya una vez llegado a los 33, 34, 35, vi que no me conducía hacia lo que yo quería para mi familia. Y en una cometida de estas, saqué una hipoteca del piso que ya tenía pagado y monté Sport Puchet, el club de fines que después fue durante 20 años el lugar donde conseguí ganarme ya la vida de una forma definitiva y muy tranquila. Allí en aquellos tiempos yo no necesitaba ni llevar libros, estaba en módulos, pagaba mis cuotas y después, pues lo que me quedaba, tenía libre disponibilidad. Pues bien, hasta aquí todo muy feliz y la cosa marchaba, pues como en todos los matrimonios. Llevábamos ya bastantes años y lógicamente pues pensando en el futuro ya un poquito más lejano. Mi hijo ya había estudiado, primero intentó ingeniería informática, parece que no le gustaba mucho, después hizo técnico superior en comercio internacional, en ese Laxus, después ya se pasó a empresariales, también acabó colocándose en un banco donde hasta el día de hoy sigue prácticamente pues 25 años después. No tengo nada que decir, un chico educado, un chico que habla varios idiomas y que la única tragedia que tiene es esta escabrosa muerte de su madre por parte de este asesino despiadado. Pero bien, contada un poco mi historia, que algunos de ustedes pues no sé si tienen interés o no, pero habida tantas y dichas tantas, esa es la verdadera. Lo demás son todo mentiras y ya se sabe, cada mentira necesita una mentira nueva. Yo, en mi caso, llega la época fatídica esa del 2002-2003. En el 2002, todo final de año, mi mujer se tuvo que operar porque tuvo un pequeño cáncer de útero y estuvo bastante tiempo sin poder ir a trabajar. No teníamos problemas porque su gimnasio tenía su piscinita, tenía su sala de máquinas, yo daba clases, prácticamente me cargaba de todo, me expansionaba todos los mediodías yéndome a navegar un poquito a Badalona, una vida feliz. Las navidades generalmente íbamos a Tudela, pero ese año ya el papá de Maite había muerto y Tudela se había quedado un poquito triste. Y unido a la enfermedad de Maite y tal, pues ese año decidimos no ir. Pues bien,
Ese 2003, Maite estuvo sin ir a trabajar hasta aproximadamente el día antes de que la mataran. Coincidencia esta, y es donde está en la pequeña anécdota que yo les quiero contar y que tanto me ha hecho sufrir y que tanto me ha hecho luchar contra la justicia o intentando que se haga justicia. ¿Y cuál es? Pues mire, el señor Pérez Rangel se ve que es el asesino que más pruebas dejó de un crimen o de unos crímenes. Es impepinable y eso lo tuvo muy claro la fiscalía, lo tuvo muy claro los inspectores, etc. Incluso se comentó por todos los lados como nada más detenerlo con una serie de pruebas en su casa, como las propias llaves de las esposas que llevaba mi mujer puesta, todos los anuncios de mi gimnasio y todas otras cuestiones que hacían incuestionable que el individuo estaba implicado. ¿Cuál era el fin? Bueno, este hombre pues le daba un poco a la cocaína, era un señor de la MINAC, que no quiere decir absolutamente nada porque podía haber sido perfectamente del Putxet. Pero se ve que la mina no le gustaba demasiado y alternaba en esa zona, en unos billares que se ve que hay por ahí cerca. Billares que la policía intentó ver si yo alguna vez había usado, pero yo no era usuario de billar. Era una de las cosas que realmente no estaban en mis hábitos. Con lo cual, el intento que tuvieron de intentar relacionarme con este hombre, pues fracasaron. Intento que este hombre, lógicamente, ustedes ya saben que yo el primer día que me le detuvieron, fui al juzgado y se vieron obligados a aceptar que yo asistiera a la vistilla que había allí después de un gran revuelo. Cuando entré vi un hombre diminuto en el aspecto físico, realmente prácticamente increíble, una imagen que no da para nada con la que uno tiene en la cabeza de lo que puede ser un asesino. Pero, lógicamente yo como ser humano, pues incluso dudé. Porque yo estaba tan desesperado que en ese momento era invierno, lógicamente, estamos hablando de enero. He sido practicante de artes marciales y he conseguido, durante todo mi desarrollo, hacer algunas armas de uso común con utensilios normales, pues como hacían los japoneses en sus tiempos, o los chinos. Y había fabricado un paraguas con todo el centro de acero y con punta, que bueno, que era un arma mortal. Y mi primera intención cuando llegué era que si yo veía realmente en los ojos del asesino algo de culpabilidad, le metería el paraguas en el corazón, porque en aquel momento yo no tenía capacidad ni reacción de pensamiento. Estaba absorbido, absolutamente desquiciado, dispuesto a todo. Una forma estúpida porque hubiera arruinado todavía más a mi pobre hijo y no hubiera resucitado a mi mujer. Pero bueno, los hombres a veces nos convertimos en estúpidos y esa era una de las oportunidades en las que yo estuve muy cerca de hacerlo. Pero aquella duda me hizo ir hacia él y preguntarle, ¿pero tú has podido matar a mi mujer? Me miró, bajó los ojos y no lo supe interpretar. Automáticamente la juez me mandó para mi sitio, me senté, salí de la sala, me vi rodeado de la prensa y también puedo decir que mis palabras pues fueron bastante desdichadas porque estaba en guerra con el mundo. El hecho de que la policía de alguna manera hubiera quitado la vigilancia del parking, vigilancia que yo creía que existía y vigilancia que yo le aseguré a mi mujer que existía, fue la causa de que a la pobre la mataran. Y fue una premonición que ella tuvo y acertó. Pues bien, tampoco es esta la cuestión, sino es un poco la ampliación de la historia.
¿Qué pasó durante el juicio? Bien, durante esos 2 años que yo intenté olvidar, centrarme en levantar el negocio, que sin mi mujer pues estaba muriendo, esa es la verdad. El aspecto tan tético que había cogido el gimnasio y el tipo de gente que venía al gimnasio totalmente desquiciada. Todo tipo de locos, todo tipo de gente con unas conjeturas que realmente pues me dejaban perplejo. Aún así, pues seguí. Y llegó el famoso día del juicio que se iba a celebrar. Fui para el juzgado con mi abogado y toda esa parafernalia que lleva todos estos temas, ¿no? Y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando dicen que por primera vez en la historia se tiene que anular el juicio porque hay un fallo en la elección del jurado. Pues bueno, digo, joder, pues bueno, qué mala suerte, ¿no? La primera vez en la historia. Pues nada, no pasa nada. Parecía que estaba todo muy claro y que a este hombre lo iban a condenar y a mí pues me darían las condolencias como mínimo. Muy bien, vino la familia de Maite, de Tudela, mi hijo, todos estuvimos allí, pues bueno, nos tuvimos que volver para casita todos otra vez. Y a continuación me viene mi abogado y me hace una pequeña observación. Me dice, oye, Rupert, ¿sabes que en el sumario sale tu nombre? Sale un poquito que tú cuando eras joven. Porque quede claro que yo nunca he sido condenado siendo mayor de edad. Nunca, jamás. Porque tampoco he pedido ningún tipo de revisión ni de nada. Y eso me ha permitido poderme ir a vivir a otros países, tranquilamente. Pero dije, pues bueno, yo ya sabía que en mi juventud, realmente en Bilbao, en aquella época de represión, en aquellos barrios, en Matico, aquello era... En fin, si la policía decía que había robado 100 coches, pues lo mismo podía decir que había robado 1000. Lo que pasa es que mi tiempo, ya le digo en libertad, pues no sé, aquellos 6 meses, los 100 que dicen que robé, pues me tocan prácticamente a 30, ¿no? A 20 al mes, o algo así. Serían 120, 18 coches al mes, vamos. Ustedes se olvidan que en esa época había la ley de vagos y maleantes, con lo cual era obligado a trabajar. Si no, automáticamente estabas en la cárcel, sobre todo los que habíamos salido del reformatorio. Y yo primero, pues bueno, pues estaba trabajando también lo típico en un bar de carreteras. Y no sé de dónde sacaba yo tanto tiempo para robar tantos coches. Luego dijeron que no. Claro, ellos especificaban muy claro, ponían ahí una serie de nombres de todos los que ellos habían cogido, porque a mí la policía jamás me cogió, nunca. Yo no fui detenido infraganti, siempre vinieron a buscarme a casa porque alguien había dicho o algo, pero jamás me detuvieron. O si mal no recuerdo, sí que en un accidente de coche, de que iba con un 600, con un conocido, digamos, que patinó en una curva y ahí pues nos vio la Guardia Civil. Pero yo creo que en aquellos pues prácticamente ni nos detuvieron. Porque el otro objeto que parece es que la ley no entiende, que robar es una cosa y hurtar es otra. Si tú coges un coche y lo usas hasta que se acaba la gasolina, es un hurto. Si en ese caso no has roto absolutamente nada del vehículo. Y en aquellos tiempos no se rompía nada, pues las ventanillas se abrían solas, con una con un abrelatas de sardinas lo ponías el contacto, aquellos coches antiguos, y los coches se quedaban intactos como estaban, o sea que en ningún caso serían robos. El caso de que se robara algo desde dentro de los coches, pues yo no me podía permitir, porque bueno, la policía cada 2 por 3 iba a mi casa en esos 6 meses. Cualquier cosa que yo allí tuviera, automáticamente era requisada. Pues bien, yo vivía con mi madre y ella trabajaba en la Renfe. En aquellos tiempos, bueno, hacía el viaje en el Express Bilbao-Madrid, me parece que era, y en algunos, bueno, pasaba pues un par de días, lo que duran los viajes fuera de casa.
La pobre mujer pues tampoco tuvo una buena vida porque realmente yo nací en Madrid por fruto de la casualidad, ¿no? Porque mi madre en su juventud era artista, como se refleja en mi partida de nacimiento. Formaba parte de un grupo que viajaba por toda España haciendo actuaciones básicamente de artísticas, pues de bailes, de grupo, de danzarinas y de todo este tipo de bailes de su época. Ya en su vejez, pues bueno, en este caso tuvo que cambiar a una profesión pues un poquito más aburrida. Pero bueno, tampoco llega ya para explicarles más este tema de mi vida, que quiero que quede bien clara. Cuando el abogado me dice que allí salen las diligencias donde yo figuro como un... Disimuladamente lo puso la policía, no lo puso claramente, ¿no? Que había tenido unas diligencias policiales, que había sido un chico problemático en mi juventud, etcétera, etcétera. No como después, incluso en algunos canales de televisión, se me han querido atribuir delitos con 18 años. Pero eso está ahí y hasta hace poco, incluso hace 2 o 3 años, que llamé a un tal Colomer, detective Colomer, al que di yo clases de karate precisamente, porque estaba él en la calle Balmes, y le pregunté, oye Colomer, ¿qué todo esto que sales diciendo ahí, pero cómo tienes tan poca vergüenza? Me dice, hombre, a mí me ponen un guión, tienes que perdonarme porque yo ahí ni pincho ni corto, me ponen un guión, digo lo que me dicen. Ay, el tío ponía precisamente en su currículum, ¿no? Es legionario, es profesor de artes marciales, etcétera, etcétera. Realmente lo que yo fui y lo que probablemente él nunca fue. Al margen de esto, que tampoco tiene mayor importancia, pues me quedé un poco sorprendido de que este abogado me dijera esto. Dije, oh, pues vaya, hombre, yo pensaba que esto iba sobre la muerte de mi mujer y resulta que van a hacer un juicio paralelo a mí por lo que hice a los 17 años. Vale. Ese día le pido el sumario al abogado, le digo, ¿y podría conseguir el sumario? Me dice, sí, pasa por el despacho. Madre mía, qué sumario. Y eran 4 tomos del Espasa, o sea, una cosa terrible. Y por supuesto con unas imágenes escabrosas que me hicieron llorar y llorar y llorar hasta no me quedar una lágrima en el cerebro. Pero en ese afán y en esa capacidad que tengo de no perder nunca los estribos y el control, fui viendo las pruebas, una tras otras, que el hombre rebatía de alguna otra manera. Pues había una colilla, pues sí, un día pasé por allí. Pues había no sé qué, que tú tenías una moto, sí, la dejé allí, pero no la usaba. Pero tú tenías una llave del parking, sí, pero porque la conseguí hace tiempo. Pero tú tal, eso sumado a pues a sus familiares y amigos que decían, no, si es un buen chico, si es un chico excelente, si siempre ha sido muy buena persona, si esto es imposible, si él no ha podido ser. Aquí tiene que haber una mano negra detrás, aquí tiene que haber alguien que le haya inducido. Esto es imposible que este chico. En fin, sí, la primera impresión que yo tuve también. Dije, no sé, pues igual la alarma social o lo que sea, han cogido al primero que se les ha ocurrido, ya que han intentado conmigo mirarlo por todos los lados y no les ha coincidido por ningún lado. ¿Cómo poder acusarme? Pues bien. Pero he aquí que llego a una de las anotaciones que era la única, la exclusiva que él reconocía que era escrita de su puño y letra y que la había hecho. Y bueno, a ver, ¿cuál es? Y observo que era el seguimiento de todos los coches que entraban y salían del parking del Puchet. Digo, vaya hombre. A continuación, él lo justificaba diciendo que después del primer asesinato de María Ángeles Ribot, como es muy aficionado al tema detectivesco, pues empezó a hacer las anotaciones. Vaya, digo, pues curioso.
Pero claro, cuando veo que figura el coche de mi mujer, digo, pues si mi mujer todo este tiempo no ha ido hasta el día que la mataron. ¿Cómo puede ser? O miento, hasta el día anterior a que la mataran. Esto no me cuadra. Digo, joder. Por supuesto salía mi coche, salían varios coches, pero sigo oyendo a otros testigos que dicen que el mismo día, el día en que se cometió el primer asesinato, por pánico ya no aparcaron en ese parking hasta que no se descubrió el asesino. Vaya hombre, unas señoras. Y para colmo, también figuraba el coche de la empresa de limpieza, que dice que durante ese tiempo él tampoco hizo la manutención del parque. Fíjense, única prueba que él reconoció haber hecho. Prueba caligráfica, comprobada por los caligrafistas, que era su letra, y totalmente reconocida o reconocido él como autor de la misma. Digo, bueno, aquí algo está fallando o realmente esto saldrá en el juicio y no habrá ninguna duda de que este individuo, que esta será la prueba principal. Pues muy bien. Seguía yo en esa época muy ofuscado con este hombre y cuando descubrí esto me entraron ganas de matarlo. Me entraron. No lo puedo, no puedo evitar decirlo, no. Yo he tenido una familia muy corta, me ha costado mucho hacer una familia y la forma en que murió Maite me pareció tan tenebrosa que en aquellos momentos el tema este del honor, pues casi como que me obligaba a tener que matar a este individuo. Claro que la pena de aumentarle la pena a mi hijo era un gran contraste, junto con la imposibilidad de que la fuera a resucitar. Pero también había otra, en mis tiempos esos juveniles en los que por desgracia conocí gente de todo tipo. Sé que lo que hay en las cárceles no es precisamente la gente con la que a mí me gusta convivir. Ni los hábitos, ni las formas, ni las costumbres, ni las maneras. Soy un hombre que necesita libertad. Necesita el inmenso mar, el inmenso espacio, el inmenso cielo. Y me tragué un poco el honor y el orgullo en el último minuto, porque les he de decir que ese día del segundo juicio, como yo había visto cuál era y cómo lo trasladaban, pensé que matarlo pues sería realmente fácil. Cortarle el cuello era una cuestión aproximadamente de 5 segundos, con un cúter bien afilado, que es muy fácil pasar dentro de algún utensilio, etc. Y así lo pensé. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando llegué? Que vi mucha gente dirigiéndose a mí, diciéndome que él no era. Digo, bueno, eso lo decidirá el jurado, ¿no? Digo, ¿se han leído ustedes el sumario? No, tal. Inclusive chicas muy jóvenes de la prensa. Digo, joder, pues yo me quedé pasmado. Y ahí llegué a la conclusión definitiva que, lógicamente, un hombre como yo, que le había costado tanto construir una vida, que le había costado tanto salir de la miseria, que le había costado tanto que su hijo tuviera ya un futuro, poner todos en peligro, pues para matar a este personaje que realmente es un zombi, es un muerto viviente. Es una persona cuyo valor pues yo no puedo adjetivar. Imagino que como todos, bebe, come, vive, tendrá vis a vis, le habrán educado en la escuela, habrá podido incluso estudiar gracias a los impuestos que pagamos personas como yo. Y probablemente sea feliz. Claro que jamás pensé que este hombre tuviera la desfachatez incluso
viendo con tanta prepotencia, con tanto poder, de incluso tratar de incriminarme a mí, ¿no? De que yo era el verdadero culpable, de que yo en mi juventud había sido muy malo y de que averiguaban que yo me había cambiado de nombre y que yo. Y todos los días la prensa pues le daba pábulo. Yo, pues bueno. Incluso me dirigí a la cárcel de la Modelo, por ser que salieron unos documentos de la Modelo. Fui a hablar con el director de la Modelo. ¿Cómo es posible que este individuo sacara todas estas informaciones? Bueno, ya sabes, cuando entras en estos temas tú no eres el protagonista, tú eres un mono ya. Ni tu mujer es tuya, porque ellos deciden cómo se entierran, qué tipo de ataúd le ponen. Tú ya simplemente eres un contribuyente. ¿No? Si le tienen que poner un ataúd de esos blindado para que dure 100 años y cueste lo que cueste, pues tú lo pagas, no escoges. Y si tienen que hacer tal, pues ellos lo hacen y tú lo pagas, no escoges. En esos momentos, como mi economía no estaba resentida, pues bueno, pues pagué todo lo que me hicieron pagar. Hoy por hoy me parece algo indigno de la sociedad que se aproveche de esta forma de las personas en estos estados en los que uno se encuentra. Pues bien, resumiendo y viendo las pruebas, me dirijo, intento hablar con la fiscalía, una señora muy educada, muy elegante, y le digo, no he visto por ningún lado esta prueba prácticamente que salga. Esta que es realmente tan taxativa y tan indiscutible. Y me dice, bueno, es que cuando se presenta a juicio ya se presenta todo cerrado y no se pueden meter nuevas pruebas. Ya saldrá en el sumario de la forma en la que esté explicitada, etcétera, etcétera. Digo, pero bueno, pero es que esta es la prueba principal. Digo, hasta yo tendría que poder hablar de esta prueba. Y me dice, mira, tú aquí realmente tienes que pensar que eres un testigo nada más. Y como testigo lo que tienes es más obligaciones que otra cosa. Y si no cumples con tus obligaciones, pues probablemente tendrás que pagar las consecuencias. Digo, ¿y qué consecuencias? Bueno, pues lógicamente serás expulsado de la sala e incluso podrás ser sometido a una multa, etcétera, etcétera. Digo, bueno, vale, pues muy bien. Me senté en el banquito aquel a la espera de la llamada de los testigos. Por supuesto, cuando fui como testigo, me puse de pie y quisieron alegar que Maite era profesora de artes marciales, que era la más fuerte del mundo, que a ver cómo podía ese individuo con ella. Todo mentira. Maite era profesora de aeróbic, una chica muy delicada, que jamás había dado un puñetazo en su vida a nada ni a nadie. Y yo lo comenté. Y aún así también les comenté, le digo, es una estupidez. Mira, incluso yo, con toda mi experiencia que pueda tener en la vida de las artes marciales, incluso he sido guardaespaldas, encima he sido tal, me he dedicado un poquito a este mundo y soy un tío que pesa 90 kilos y mido un 80 y tantos y es indiscutible que si un tío me viene y me da un martillazo por detrás de la cabeza, pues bueno, pues depende, quizás el reflejo, quizás cómo lo haga, quizás tenga alguna opción, pero si el tío realmente no quiere darme ninguna, pues no me la da. La cosa más lógica del mundo. Y así se aceptó. No me dejaron comentar muchas más cosas. Y bueno, acabó el juicio. El individuo fue condenado a 52 años de cárcel, con un pequeño matiz, que todas y cada una de las pruebas que yo intenté que salieran de Maite, todas fueron aprobadas, todas. Pues de 26 o 27 o 28 a la 28. Mientras que la María Ángeles Ribot, pues de 20 pues le fueron aprobadas 13 o 14, la pobre mujer. También me parece una insensatez.
Después observé al marido de María Ángeles Ribot en un programa de televisión, el pobre pues también confuso y no sabiendo aún qué ha pasado y qué fue y cómo fue esta historia y qué se esconde detrás. Este mensaje va para usted, señor Ribot, va para usted. No pasó nada, este individuo simplemente necesitaba dinero para pagar a sus acompañantes que traía de Rusia. Era usuario de cocaína y la única forma de impresionarlas es pues con un poquito de dinero. Y escogió a nuestras mujeres que eran de una zona aparentemente donde ese dinero abunda, cosa incierta, usted ya lo sabe. Mi mujer fue una trabajadora toda su vida, una trabajadora toda su vida. Pues escogió a ellas. En principio es cierto que la elegida era mi mujer. Y por ese fallo del destino que hizo que no pudiera asistir durante un tiempo en el que ella se vio obligado a tener ese dinero, tuvo que recurrir a la suya. Lo siento mucho, realmente, porque su mujer no estaba en esos planos en el principio. No quiere decir que no estuvieran los siguientes, porque lógicamente lo de una parece ser que no tenía suficiente. Pues bien, a partir de ahí me quedé consternado y totalmente destrozado física y moralmente. Por supuesto, ustedes se imaginan que a mí el día que me detuvieron me trataron como un ser, pues bueno, pobre hombre, le han matado a la mujer. No, no. Ese mismo día que yo encontré a mi mujer allí tendida en la escalera, que por suerte, gracias a mi sangre fría, no me acerqué más de 3 metros de ella, para no perturbar ninguna de las huellas. Ya les dije que estuve tiempo de guardaespaldas, que estuve tiempo en estos temas un poquito. Estuve varios años. Y me subí arriba, llamé desde un bar de un amigo mío que es el que me tenía alquilado el parking, a la ambulancia y a la policía. Bien, la policía acto seguido pues me llevó a comisaría, la famosa Vía Layetana en sus tiempos. Me sentaron en el típico despacho de la Gestapo, con los focos en la cara. ¿Y dónde has estado a las 4? ¿Y qué hacías a las 5? ¿Y dónde estabas a las 6? Yo siempre hacía el mismo tránsito, ¿no? Pues iba a casa, comía, a las 3 me iba al club náutico, tomaba un cafecito, el típico chulito de Badalona. Chulito de Badalona, para el que no lo sepa, es el anís del mono. Ese día, y después, si no podía navegar, pues me iba a correr. Ese día me fui a correr con un amigo que tenía por allí, conocido más bien también, navegante, que se dedicaba al tema este del tráfico aéreo. Después de eso, como en Maite en Navidades me había regalado unas zapatillas y me iban mal, me fui al Decathlon a cambiarlas. Y de ahí el motivo que llegué un poquito tarde al gimnasio. Cuando llegué pregunté al chico que atendía la recepción, oye, ¿no ha llegado Maite? Pues no ha llegado. Joder, pues ¿dónde está? Y por allí sí que corría el rumor, todo este rumor del tema de que si tal, de que si había pasado algo en el parking. Yo estaba ajeno, era una persona que vivía ajena a todo tipo de miedos, para mi desgracia. Y primero fui a las tiendas de la zona porque eran enero, rebajas, pensé que estaría comprando alguna cosita. Por desgracia no fue así. Y al final fue el mismo individuo que estaba allí el que me dijo, oye, ¿has mirado en el parking? Llegué al parking y sí que vi allí el coche mal cerrado. Incluso el cinturón estaba pillado por la puerta. Pero bueno, mi intención fue marcharme. Entré por delante, por dentro de los coches y ya intenté salir por la parte de atrás por donde salen los transeúntes. Se dio una anécdota escalofriante. Ya se sabe que esto tiene unos parafuegos, que es 2 puertas donde uno tiene que cerrar la que sale para abrir luego la que va al exterior. En el momento que me metí en la puerta, se apagó la luz, sentí un escalofrío terrible. Tardó unos segundos. Al final vino la luz, abrí la puerta y mis pasos, que eran claramente definidos de irme para el gimnasio,
Me llevaron a esa segunda planta del parque, donde la vi a ella, la reconocí, que estaba con una bolsa de plástico negra, pero reconocí el pantaloncito blanco que llevaba y la chaquetita puesta. Volví para arriba y lo que vuelvo a repetir, la Gestapo me cogió, me empezó a preguntar, con todo ese tipo de alusiones, ¿y dónde estabas y qué hacías? Yo no fui con un psicólogo, ni me vino nadie a hacer algún tipo de consuelo. Yo estaba en shock, absolutamente en shock. Mi hijo estaba fuera en la comisaría también, a las 2 horitas o no sé cuánto tiempo pasó. Nos mandaron para casita y nos acostamos los dos en la misma cama en la que dormía yo con mi mujer, cogidos de la mano. El juicio, pues como digo, se celebró. Por primera vez en la historia parece ser que el jurado tuvo en cuenta todas las palabras de Ruperto Bilbao Villas, según salió en varias anotaciones de prensa. Algunas reconocieron que el individuo era el asesino y otros pues siguieron jugando al juego este de la duda, que parece ser que es tan buen negocio. Bien. Yo en ese tiempo ya el gimnasio realmente no tenía capacidad ni fuerza de voluntad ni de llegar a casa, tropezarme con todos los recuerdos de mi mujer. Y lo primero que procuré es que mi hijo tuviera un pisito donde aislarse con su novia y salir de ese ambiente que para mí era tan negativo. Automáticamente también, pues, él siguió con su vida, su trabajo, lo más aislado posible de todo esto. Y yo empecé a hacer unos planes nuevos de que yo realmente en España ya no podría vivir. Hice todos los trámites y me fui a vivir a otro país. Bueno, mi intención antes de irme, todo el mundo sabe que era montar una empresa de charter de barcos. Y eso hice, me fui a otro país y monté una empresa de charter de barcos. Un trimarán prácticamente 50 metros, llevaba 50 pasajeros. Y estuve unos añitos. Después me saqué una titulación, corrector de inmuebles, porque ya me veía un poquito viejo, pues para intentar hacer algunas transacciones inmobiliarias. Tampoco me fue mal del todo. Y así estuve allí unos añitos. De hecho, incluso dirigí un predio de más de 120 apartamentos, donde fui gerente durante un tiempo, debido a mis conocimientos de todo el tema de piscina, manutención, etc. Pero a nivel gerente, sin tener que hacerlo, solamente dirigiendo. Allí acabé casándome a los 2 o 3 años con la secretaria del predio. Siempre he sido un hombre monógamo, no me gusta estar revoloteando. Y pasado un tiempo decidí que ya era tiempo de volver a España, puesto que las raíces me llamaban y quería acabar los últimos años de mi vida un poco más en contacto con mi hijo. Y eso hice y volví. Pues bien, una vez aquí, para mi sorpresa recibo un día un pequeño mensaje de un señor tal Carles Galmet, un escritor que dice que ha escrito varios libros, que es de la Universidad de Girona, que cree que conmigo se ha convertido en injusticia, que cree que, en fin, está escribiendo un libro que probablemente para intentar resarcirme un poco, para intentar esclarecer, porque hay muchas cosas que no le cuadran, ¿no? Tanto en el ámbito acusatorio, que él parece ser que ha cuadrado y dice, pues, ¿cómo es posible? Si aquí dice que estabas en Madrid, en el mismo tiempo en Barcelona y en el mismo tiempo en Bilbao. Dicen, algunos de los 3 sitios no estaba y esto son acusaciones. O sea que esto no cuadra del todo, ¿no? Y luego otras muy claras donde se me acusaba de que yo con un tal Piris, el Mimi, o no sé, una serie de individuos, que yo le había quitado algo a alguien, o que yo había tenido que ver a alguien, que me habían detenido en la Rambla. Pues otra gran mentira, no sé, eso ustedes pues lo pueden comprobar, a ver en qué juzgado fui juzgado, dónde me cogieron. Lo típico, seguían con lo típico en aquellos tiempos. Detenían a 2 o 3 y a todos los que conocían ellos daban el nombre y todos habían participado.
Bueno, tampoco viene a cuento. El caso es que este señor parece que ya tiene el libro a punto de editar. Y yo, después de más de 20 años callado, no me parece justo irme con ese silencio, que creo que en el fondo es como una asunción de algo que yo realmente no he hecho. Por supuesto, ustedes saben que me quedan pocos días de vida. No ha sido nunca mi pretensión, incluso cuando he ido a algunas televisiones que se creían que yo iba cobrando, que salga una sola televisión diciendo si a mí me ha dado un solo euro por ir a defender la memoria de mi mujer. Uno, solo uno. Yo no soy ese tipo de persona. No sé si lo hubieran necesitado, pues tampoco. Yo también digo que las causas, cada persona tiene unas circunstancias, pero las mías nunca fueron esas. Soy un hombre que, digamos, que he vivido medianamente bien, sin excesivos lujos, pero sin faltarme de nada. He conseguido realizar todo aquello que me hubiera gustado hacer. Me gusta el mar, he tenido varios barcos, he disfrutado, he tenido una buena compañera estos últimos años de vida y he podido dejar un poquito a todas estas personas a las que quiero en una situación, pues como mínimo, digamos, un poquito sostenible y sin que tengan que pasar miseria. Ese quizás ha sido mi mayor logro. Entonces, alguna cuestión en el tema este de que verdaderamente yo que sabía, y era el único que podía saber esta prueba de los Parkins, que yo sabía si mi mujer había ido, si no, si yo había ido, si no, que no me se atendiera y no se me hiciera el más mínimo caso, pues me ha parecido algo muy denigrante para la justicia. Y ese sería, en todo caso, lo que yo, de alguna manera, les reclamo. El libro no sé qué va a salir, lo que salga, pues lo que este señor tenga que sacar. El libro parece ser que en principio iba más bien dirigido a la psicopatía de este señor o de estos señores psicópatas que asesinan con tanta facilidad, sobre todo a mujeres. Pero al margen de eso, pues bueno, es impepinable que tengo mucha gente que me conoce, fueron muchos años, en 40 años de profesor, pues pasaron infinidad de alumnos, tanto por el gimnasio Cobocán como por el Sport Puchet. Y la gente pues vio que mi vida pues era esa. Llegar por la mañanita, tomarme mi cafecito, atender ahí los negocios, después irme al mediodía a casita a comer, después al club náutico y después otra vez hasta las 10, las 11 de la noche al trabajo. Esa ha sido mi vida y los que me conocen pues ya lo saben. Que algunos hayan pensado, pues bueno, que sí podría ser, ¿qué? Traficante de drogas, salteador de caminos, no lo sé. Es unos absurdos, unas cosas que uno tiene que oír y que no puede hacer nada. Y claro, eso lo dicen y se expande como la pólvora porque los que me conocen, pues a pesar de que son unos cientos, vamos a poner algún 1000, poco pueden hablar o poco pueden defenderme comparado contra todos esos millones de fabulistas y de gente miserable, carroñera, que vive de todo esto. ¿Cómo afronto el final de la vida? Pues con la misma filosofía que siempre. Nacemos con un único destino que es morir. Todo lo que hagamos en el camino, pues es el libre albedrío que nosotros elegimos. Bien, parece que las cosas se están poniendo cada vez más fáciles para todo este tipo de asesinos, puesto que hasta el Papa dice que ya no hay infierno, ¿no? Con lo cual, pues les va dando cada vez más carta blanca. Y si encima de que no hay infierno, encima les dan 3 comidas al día y encima les dan una paguita cuando salen, pues no sé si realmente esforzarse tanto en la vida a muchos pues les costará un poco.
salirse de esa rutina. Pero tampoco está en mis manos, es la sociedad la que escoge, si eso es lo mejor, ustedes creen que eso es lo mejor, pues allá ustedes con ello. Voy a morir todo lo lindamente que pueda. Estoy en casita todo lo que puedo para intentar que mi compañera pase los menores días posibles en el hospital. Sigo solucionando cositas, haciendo cosas, haciendo algún tipo de donaciones por aquí y por allá, va cositas que me interesan y que me hacen feliz. Sin más, espero que con esto haya podido de alguna manera compensar el triste vídeo ese que he hecho en esa primera ocasión y de esa forma pues realmente tan indigna para una persona como yo, que no me gusta hacer las cosas tan mal. No soy experto, ese es el segundo vídeo que hago porque el mar y todas estas cosas suelo vivirlo intensamente con mis ojos y con mi mente y no necesito grabarlo. Lo tengo grabado todo dentro de mí. Pues, señores, ha sido un placer que ustedes me hayan escuchado durante este largo tiempo, quizás un poco largo, y no espero nada más de la vida de que ustedes sepan que el mundo está lleno de psicópatas peligrosos con disfraces civilinos como los de este señor Juan José Pérez Rangel, que muy pronto estará en la calle probablemente con identidad nueva, con todo nuevo, con vida nueva, mientras que nos ha destruido a unas personas directamente como mató a mi mujer y a mí indirectamente y moralmente, como he vivido todo ese tiempo. Sobre todo en el aspecto interno. En el superficial es más difícil porque cuando está uno mirando el mar, pues es difícil pensar en otra cosa. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por todo.